Quienes le conocen de cerca dicen que es un ser fascinante. Otros prefieren no conocerle. Para unos es simplemente un revolucionario. Para otros, el mayor de los dictadores. Su revolución comenzó en la Sierra Cubana luchando en la guerrilla. Tras 20 años de consolidación, ha pasado a apoyar otras revoluciones en el extranjero. Su desafío tiene mucho que ver con la crisis en Centroamérica, a la que pasamos historia en este documento TV. Austin Hoyt es el productor ejecutivo de esta serie emitida por la televisión pública americana, la PBS. Allí la vieron emitida en 4 noches sucesivas. Ustedes la pueden contemplar en estos documentos TV, una serie en la que destaca fundamentalmente su visión crítica del papel jugado por Estados Unidos y también por el excelente material documental. Bueno, el único programa en el que yo colaboré directamente fue el programa sobre El Salvador, pero utilizamos 67 archivos diferentes y reunimos 107 horas de material archivado. Yo creo que lo más chocante que oí fue en Guatemala, donde no quisieron darnos material de sus archivos, y un miembro muy inteligente de nuestro equipo en Guatemala, que es el primer programa, consiguió algo de material, lo sacó del país y lo volvió a dejar sin que el gobierno se enterara. ¿Usted cree que será posible en el futuro comprar una coproducción entre la televisión pública europea y la televisión americana y con productores como usted? Yo creo que es fundamental. Estas son unas series muy importantes y caras. Cuestan más de $2 millones. Hemos tenido que hacer coproducciones con los más importantes realizadores de documentales de Estados Unidos. Anteriormente, hicimos una serie de 13 horas sobre la guerra de Vietnam. Hicimos coproducciones con los franceses y los ingleses. Yo he propuesto ahora una serie sobre México y estamos buscando ayuda por medio de la coproducción. No se puede hacer una serie importante y cara sin la coproducción, así que buscamos la coproducción con cualquier colaborador europeo. Crisis en Centroamérica, segunda parte, el desafío de Castro. ...26 de julio de 1953... En Cuba, los rebeldes armados se lanzaron a un atrevido ataque contra las barricadas del ejército de Moncada. El ataque fracasó. Las tropas del gobierno redujeron a los rebeldes. El líder de los rebeldes fue capturado. Fue juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. Desafiando a los tribunales, declaró: «Condénenme si quieren, la historia me absolverá». Su nombre era Fidel Castro. En los años 50, Cuba era uno de los principales centros de diversión del mundo. Bajo la dictadura de Fulgencio Batista, Cuba prosperó. Su renta per cápita llegó a ser una de las más altas de Iberoamérica. Los Estados Unidos eran el mejor aliado de Cuba. Las compañías norteamericanas habían hecho grandes inversiones en la economía cubana. Los Estados Unidos garantizaban un mercado para el azúcar, el principal producto de Cuba. La administración Eisenhower prestó a Batista su más firme apoyo, pero tras esa prosperidad existía otra Cuba. 1 de cada 3 cubanos vivía en la miseria. Había viviendas paupérrimas no muy lejos de los elegantes clubes nocturnos. Los gángsters controlaban los casinos. La prostitución y la corrupción estaban muy extendidas. Un miembro del Partido Comunista en los años 50 recuerda esa época.
El clima político de Cuba en ese momento podía definirse muy fácilmente. Crimen, corrupción, represión y hambre. En una situación en que el pueblo de Cuba carecía de todos los derechos. En 1952, Batista había llegado al poder mediante un golpe poco antes de unas elecciones que probablemente hubiera perdido. Al igual que sus predecesores, se sirvió del poder para su propio lucro, llegando a reunir una gigantesca fortuna personal. La oposición fue creciendo entre la clase media cubana. Nosotros estábamos radicalizándonos en ese proceso, oponiéndonos a Batista por haber dado un golpe contra la Constitución, por haber sido históricamente un asesino, y por negar las posibilidades democráticas del país. Se hizo con el poder ilegalmente. Podría haber alcanzado proporciones heroicas si hubiera convocado inmediatamente unas elecciones justas y libres, ya que existía corrupción en el gobierno anterior a él. Pero no lo hizo, y con el paso del tiempo y la falta de unas elecciones justas y libres, el problema de su legitimidad y la no aceptación por parte del pueblo se convirtieron en una gran preocupación para nosotros. En 1955, Batista creía que su poder estaba asegurado. Tomó la fatal decisión de conceder la amnistía a todos los presos políticos. Fidel Castro fue puesto en libertad después de haber cumplido 19 meses de prisión. Para entonces ya se había convertido en el gran líder de la oposición a Batista. Hijo de un acomodado terrateniente, Castro había estudiado Derecho y había participado activamente en política. Fue a los Estados Unidos a recaudar fondos y después a México para entrenarse en la guerrilla. En noviembre de 1956, Castro, junto con 82 hombres, zarpó hacia Cuba en este barco. Fueron a parar por error a un pantano. Solo unos pocos sobrevivieron a la emboscada. Se refugiaron en Sierra Maestra, sistema montañoso de Cuba Oriental. En diciembre de 1956 ya tenían establecido su campamento. Sin embargo, Batista decía que Castro había muerto. Como Castro quería demostrar que estaba vivo y había censura en los periódicos cubanos, hizo saber que quería ser entrevistado por un periodista norteamericano. Herbert Matthews, del New York Times, fue a Sierra Maestra a entrevistar a Castro. Su reportaje en primera página demostró claramente que estaba vivo. Los reportajes de Matthews yo creo que sirvieron para dos cosas. Primero, retrataban a Castro como a un Robin Hood. Y segundo, lo describían como a un hombre que iba a adherirse al proceso democrático. Le dieron una gran fama y un enorme prestigio cuando todavía no era más que un desconocido. Para ampliar su apoyo, Castro firmó un manifiesto junto con los líderes de los principales partidos políticos de Cuba. Uno era el doctor Felipe Pazos. The ideology of the manifesto was not too different, or La ideología del manifiesto no era muy diferente de la ideología fundamental de todos los partidos democráticos de América Latina. Es decir, respeto a la mayoría, respeto a la voluntad del pueblo. Castro pedía un gobierno constitucional, una reforma agraria y poner fin a la corrupción política. Negó simpatizar para nada con el comunismo. Ni el comunismo ni el marxismo son nuestra idea. Nuestra filosofía política es la democracia representativa y la justicia social dentro de una economía bien planificada. El equipo de Castro estaba compuesto de unas pocas decenas de hombres. Las tropas de Batista estaban bien equipadas con armas de los Estados Unidos, pero no estaban bien entrenadas y no tenían experiencia en la guerrilla. Uno de los comandantes de Castro era Hubert Martos. Peleábamos, por ejemplo, 10 hombres contra 200 o 300 del ejército regular, del ejército de Batista. Usábamos mucho la emboscada, agazaparnos
por los caminos donde venían a perseguirnos las unidades del ejército de Batista y entonces presentarle combate. En las ciudades, la resistencia a Batista iba en aumento. Una organización clandestina inició una guerra a base de sabotajes. Muy pocos de sus líderes sobrevivieron. Uno de ellos fue Manuel Ray. El precio era muy alto en vidas, en torturas, en envilecimiento de la familia cuando le compran informantes. En las ciudades era donde se ponía los informantes, donde se ponían unas cámaras de tortura. Por ejemplo, en la ciudad de La Habana, Batista tenía una capacidad de tortura de alrededor de 150 personas diarias. La brutalidad y la corrupción pusieron a los cubanos contra Batista y debilitaron la confianza en los Estados Unidos. Comprendimos que se trataba de una guerra civil. Los Estados Unidos no quieren que sus armas se utilicen en una situación así contra los ciudadanos de un país de los que, quizá la mitad o más, se habían alzado contra un gobierno que consideraban nefasto. Los Estados Unidos suspendieron los envíos de armas. La moral del ejército se vino abajo. En las ciudades reinaba el desorden. Era evidente que Batista no podía mantener la paz política y social. En un último intento desesperado, los aviones de Batista bombardearon las avanzadas de los rebeldes en la ciudad de Santa Clara. Pero el ejército estaba acabado. La guerra había terminado. El 1 de enero de 1959, Batista huyó del país. Castro se dirigió hacia La Habana lentamente, arrastrando a las masas a su paso. En todas partes era recibido como el gran liberador. La noche en que llegó a La Habana, la gente soltaba palomas blancas a su paso como símbolo de la paz y del poder en Cuba. Castro se enfrentaba ahora con el reto de la victoria. Los cubanos querían vengarse de los seguidores de Batista. Castro pidió orden. Cuando se produce una revolución, ¿qué ocurre? Las gentes el primer día y el segundo día salen a las calles y en todas partes matan a los criminales de guerra. Nosotros decíamos a la gente, no queremos matar a nadie sin que sea juzgado. Se celebraron juicios públicos. Uno de los hombres más odiados del ejército de Batista era el mayor Jesús Sosa Blanco. Fue juzgado en un gigantesco estadio de fútbol a las afueras de La Habana. Sosa Blanco fue acusado de haber dado muerte a campesinos y a prisioneros. Muchos hombres fueron encarcelados. Alrededor de 500 fueron ejecutados. En el nuevo gobierno revolucionario había moderados y radicales. Manuel Ray, un moderado, fue ministro de Obras Públicas. Cuando yo participé en el gobierno, iba con la ilusión de que íbamos a terminar la pobreza en Cuba,
que íbamos a poder desarrollar un país civilizado, un país con libertades, un país con dignidad, un país donde todo cubano al nacer tuviera oportunidades, un país con justicia social. Dos líderes radicales fueron el hermano de Castro, Raúl, y Che Guevara, un argentino que se convirtió en jefe de la guerrilla. Igual que los miembros del Partido Comunista, creían que un cambio total económico y político exigía la ruptura con los Estados Unidos. De manera que el periodo de 1959 a finales de 1960 es un periodo de definición del proceso revolucionario. ¿Quién va a ganar? ¿Va a ser un retorno al pasado, como lo intentaban los Estados Unidos, los gobernantes de aquel periodo? ¿O va a ser un avance hacia el futuro? ¿Y qué tipo de avance va a ser este? 3 meses después de llegar al poder, Castro realizó una visita no oficial a los Estados Unidos. Fidel, ¿qué le parece este recibimiento? ¿Qué le parece este recibimiento? Fantástico. Y me alegro mucho de estar aquí de nuevo, porque estoy cumpliendo con mi promesa de venir después de una revolución victoriosa. Muchas gracias. Bienvenido a Nueva York. Se esperaba que Castro solicitara al gobierno de los Estados Unidos ayuda económica. Entre los que vinieron con Castro estaba Felipe Pazos, el director del Banco Nacional, hombre muy respetado, economista internacionalmente conocido y experto en finanzas. Era evidente que veníamos con una misión económica, que el viaje de Fidel era fundamentalmente una misión económica, que venía con intención de hablar de todo tipo de problemas económicos, incluyendo la solicitud de ayuda. Esperábamos y estábamos dispuestos, aun a costa de cualquier clase de reacción, a atender las peticiones que nos llegaran por parte de Cuba, para ayudar a aliviar la situación, porque su tesoro estaba agotado. Sin embargo, Castro sorprendió a todos, incluso a los miembros de su propia delegación. ¿Ha pedido usted alguna ayuda económica? No. Lo que ocurre es que aquí en Estados Unidos están acostumbrados a que los gobiernos vengan a pedir dinero. No, yo he venido para afianzar las relaciones, buscando un mejor entendimiento y mejores relaciones económicas. Fidel did not want to be one more leader that had... Fidel no quería ser un dirigente más de los que abandonan todos sus programas radicales y reformistas y sus buenas intenciones por culpa de presiones, por culpa de regalos de los Estados Unidos. El hecho de que la delegación oficial de Castro no solicitara ayuda fue sin duda muy significativo, porque nosotros sabíamos que su situación era desesperada. Muchas gracias, señor Castro. Hasta la vista. Cuando Castro regresó a Cuba, había comenzado la lucha por controlar la revolución. Él empezó por las acciones de Raúl y del Che Guevara, que empezaron a tomar control del ejército. Mientras todos estábamos trabajando en la parte civil del gobierno, ellos estaban tomando control del ejército y poniendo comunistas, miembros del Partido Comunista, que no habían luchado contra Batista, que no habían sacrificado ninguna persona contra Batista, poniéndolos en posiciones de poder. Castro apareció en la televisión y atacó a los moderados del gobierno, incluyendo a Hubert Martos, el antiguo jefe de la guerrilla. Martos se había opuesto a la influencia comunista en el ejército. Pero le iban entregando el poder a los comunistas. Y yo dije, no puedo seguir en esto porque esto ya no es una revolución humanista, democrática, libertadora, sino esto va tomando el rumbo del marxismo. El ataque de Castro enardeció a las masas. Paseaban la efigie de Martos por las calles exigiendo su muerte. El gabinete debatió el destino de Martos. Ese mitin comenzó Fidel Castro diciendo que el peligro de la revolución, cuando venían conspiradores como Hubert Martos,
que no solo la revolución tendría que ser feroz con ellos, sino también contra los que renunciaban en ese momento, dando dudas sobre la revolución. Y en ese momento que dijo eso, Faustino Pérez, que era un miembro del gabinete, se sintió aludido porque él había renunciado con motivo de la renuncia de Mato. Y habló alto diciéndole, ¿qué es esto? ¿Es el terror batistiano? Eso formó un silencio inmenso, a lo cual Fidel Castro contestó, no, es el terror revolucionario. Y que dije, bueno, si la revolución me condena a morir, no voy a morir sintiéndome infeliz ni sintiéndome derrotado, porque si mi muerte sirve para que en Cuba haya libertad, para que los campesinos tengan tierra, para que mi nación sea una nación independiente, es decir, si mi muerte sirve para que se cumpla todo el programa que se prometió al pueblo de Cuba desde la sierra, pues yo acepto mi muerte. Hubert Martos fue condenado a 20 años de prisión. Cumplió la condena completa y emigró a Miami en 1979. Manuel Ray dimitió como ministro de Obras Públicas. Actualmente vive en Puerto Rico. Felipe Pazos dimitió como presidente del Banco Nacional de Cuba. Actualmente dirige un banco en Venezuela. Esta lucha interna coincidió con una serie de crecientes conflictos entre Cuba y los Estados Unidos. Una lluvia de octavillas anticastristas está cayendo en toda la ciudad, lanzadas desde un avión con base en los Estados Unidos y pilotado por un antiguo jefe de las Fuerzas Aéreas de Castro. La culpa recae en gran parte sobre los Estados Unidos por haber levantado una ola de oposición a Fidel Castro. Este ha convocado una manifestación de 1 millón de personas en La Habana y exige que se continúe con la purga de la oposición al régimen, lo cual eleva el grado de antinorteamericanismo en Cuba hasta el máximo. En febrero de 1960, Castro recibió a un invitado muy especial. Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética. Los rusos acordaron comprar azúcar a Cuba y suministrarles petróleo a cambio. La administración Eisenhower empezó a alarmarse. Se recomendó secretamente a las refinerías petrolíferas norteamericanas en Cuba que se negaran a procesar los crudos del petróleo soviético, pero cuando las compañías aceptaban seguir el consejo, Cuba expropiaba las refinerías. A las pocas semanas, Cuba se había incautado de la compañía telefónica, bancos y otras empresas de capital norteamericano por valor de $2.000 millones. Las gentes llevaban a hombros por las calles de La Habana ataúdes que representaban a las compañías norteamericanas y los tiraban al mar. La revolución había sostenido su independencia económica y política. Como represalia, la administración Eisenhower anunció que los Estados Unidos dejarían de comprar azúcar a Cuba. Cuba se quedó colgada con $90 millones en azúcar. Aquello formaba parte de una enérgica campaña para derrocar al gobierno de Castro. Castro fue a Nueva York para hablar ante las Naciones Unidas. Atacó a los Estados Unidos y tuvo ocasión de conocer al primer ministro soviético Nikita Khrushchev. Un mes más tarde, los Estados Unidos impusieron a Cuba un embargo comercial y retiraron a su embajador. 17 días antes de que John Kennedy llegara a la presidencia, la administración Eisenhower rompió relaciones diplomáticas. Las ofensas a la dignidad de los Estados Unidos tienen un límite, y ese límite ha sido sobrepasado. Nuestra amistad con el pueblo cubano no se verá afectada. Tengo la esperanza y la convicción de que en un futuro no muy lejano, la amistad histórica entre los dos países nos lleve a la reflexión y a reanudar relaciones de todo tipo. Mientras tanto, nuestras simpatías están con el pueblo de Cuba, que ahora está sufriendo el yugo de un dictador. En Cuba, Castro recorría el país interesándose personalmente por el bienestar de las gentes. El gobierno prestó atención especial a las clases pobres y obreras. Bajaron los alquileres,
Se suprimieron las tarifas de servicios públicos, aumentaron los salarios. El gobierno expropió grandes extensiones de tierras y las regaló a los campesinos para que formaran granjas colectivas. La transformación del país estaba en marcha. Los clubs de yates y las piscinas, que en un tiempo habían sido del dominio exclusivo de los ricos y de la clase alta blanca, se hicieron públicos. Grupos de maestros fueron enviados al campo desde las ciudades para enseñar a la gente a leer y a escribir. La educación fomentó lo que llegó a ser conocido como el nuevo hombre, el hombre con conciencia revolucionaria. Pienso que el primer esfuerzo para crear el hombre nuevo está relacionado con las grandes campañas de educación. Se llevó el maestro a todos los rincones del país, se llevó la escuela, se llevó el nivel cultural, se extendió la enseñanza primaria a toda la población, la secundaria, se dieron grandes batallas y esfuerzos porque que los trabajadores alcanzaron niveles superiores de cultura, porque el hombre nuevo, en primer lugar, tiene que ser un hombre más culto. Castro fomentó el espíritu de lucha y sacrificio por la revolución. Pero la oposición al gobierno empezaba a crecer. Miles de personas que habían perdido sus propiedades o temían una dictadura comunista abandonaron el país. En el interior de Cuba empezaba a formarse una resistencia organizada. Se provocaban incendios y se ponían bombas. Un grupo clandestino luchaba contra Castro, igual que la resistencia cívica había luchado contra Batista. Vamos a dar comienzo en la noche de hoy. Para luchar contra esta oposición interna, el gobierno organizó comités para la defensa de la revolución, llamados los CDR. Sus miembros vigilaban constantemente a los vecinos y denunciaban cualquier actividad sospechosa. Para protegerse de una agresión extranjera, el gobierno formó unidades militares locales. Se alistaron 150.000 cubanos, impulsados por la frecuente predicción de Castro de que Cuba sería pronto invadida por los Estados Unidos. De hecho, en un campamento de Guatemala, la CIA estaba adiestrando a los exiliados cubanos para invadir Cuba y derrocar al gobierno de Castro. El papel de los Estados Unidos debía mantenerse en secreto. En abril de 1961, 1.500 exiliados cubanos partieron de Nicaragua hacia Cuba. Un sacerdote les dio su bendición. Cayeron en una trampa llamada Bahía de Cochinos. Castro les estaba esperando. Dos días más tarde, los exiliados se rindieron. 20.000 personas sospechosas de oposición al gobierno fueron arrestadas y encarceladas. El efecto de la Bahía de Cochinos fue sin duda consolidar el régimen de Fidel. Fue un gran error. En Cuba ya había cobrado gran fuerza una nueva resistencia. El pueblo cubano ya tenía mucha conciencia de que el gobierno era un gobierno, una nueva dictadura. Así es que teníamos una organización de nuevo, potente, trabajando, que pudo haber dado frutos y haber libertado al pueblo cubano. El poder de Castro estaba asegurado. Retrasó las elecciones indefinidamente. Y en diciembre de 1961 Castro declaró que era marxista-leninista y que seguiría siéndolo hasta la muerte. Humillado por lo de Bahía de Cochinos, el presidente Kennedy se movilizó para hacer frente al reto de Castro y promovió el adiestramiento de tropas contrarrevolucionarias.